Viví 2 vidas durante 15 años y el secreto me destruyó por dentro. Nunca pensé que escribiría algo así. Si alguien que me conoce leyera esto, probablemente diría que no habla de mí. Y esa es precisamente la razón por la que necesito contarlo. Durante años, fui experto en parecer estable, correcto, incluso admirable. Aprendí a sonreír con precisión quirúrgica, a responder todo bien, sin que se me moviera un músculo del rostro. Me convertí en una versión funcional de mí mismo, una que cumplía con lo esperado y no hacía ruido. Tenía una pareja a la que todos consideraban mi otra mitad. Tenía un trabajo que pagaba las cuentas y una rutina que parecía sólida. Desde afuera, mi vida no tenía grietas visibles. Desde adentro, era una habitación cerrada sin ventanas, con el aire cada vez más pesado. No era tristeza constante, era algo peor, en una ausencia, una sensación de estar viviendo una vida que no me pertenecía del todo. Recuerdo mañanas específicas en las que me despertaba con un nudo en el estómago sin motivo. Claro, el cuerpo lo sabía antes que la cabeza. Me duchaba, me vestía, salía y en el trayecto pensaba que así debía sentirse la adultez, una sucesión de responsabilidades que aplastan cualquier impulso auténtico. Me repetía que no tenía derecho a quejarme. Había gente con problemas reales, con enfermedades, con pérdidas. Yo solo estaba cansado. La culpa empezó ahí, incluso antes de cometer el error que lo cambiaría todo. Culpa por no estar agradecido, por no sentir lo que debía sentir. Empecé a ocultar ese vacío incluso de mí mismo. Me convencí de que si nadie notaba nada, entonces no existía en mí. Y funcionó durante mucho tiempo, pero hay algo que nadie te dice. Sostener una máscara consume más energía que enfrentar la verdad. Yo me iba apagando lentamente, sin darme cuenta, como una luz que se queda encendida en una habitación vacía durante años. Nadie la apaga porque nadie entra. Así me sentí. Era la vida que todos veían. Y dentro de poco te contaré sobre la otra, la que nadie conocía, la que lo rompió todo. Si te sientes identificado o simplemente quieres saber cómo termina esta historia, quédate, porque a veces la única forma de encontrar la luz es admitir que has estado viviendo en la oscuridad. La otra vida no empezó como una traición consciente. No hubo un plan ni una intención clara de engañar. Empezó como empiezan muchas caídas. Con una conversación que se sentía distinta, con alguien que parecía verme de una forma que yo había olvidado. Era una atención que no juzgaba, que no exigía, que no esperaba nada más que presencia. Al principio fue solo eso, una sensación de alivio, como quitarse un peso del pecho durante unos minutos. Me decía que no pasaba nada, que no estaba cruzando ninguna línea real, pero las líneas se mueven cuando las empujas poco a poco, y yo las empujé durante años. Esa segunda vida se construyó en fragmentos, en mensajes borrados, historias incompletas, versiones editadas de mí mismo. Me volví experto en compartimentar, en separar emociones como si fueran archivos en carpetas distintas. En una estaba la estabilidad, en otra, la intensidad. Y yo iba y venía creyendo que podía sostener ambas sin consecuencias. No era amor romántico como en las películas. Tampoco era solo deseo. Era una identidad paralela. En esa vida, me permitía sentir, dudar,
incluso mostrar miedo. Y eso es lo más perverso. No traicioné solo a mi pareja, me traicioné a mí mismo por no tener el valor de ser íntegro en una sola vida. La culpa estaba siempre presente, pero se volvió un ruido de fondo. Aprendí a vivir con ella como quien se acostumbra al tráfico constante de una ciudad. Sabes que está ahí, pero ya no te detiene. Hasta que un día lo hace. Vivía con miedo a ser descubierto, pero también con una esperanza secreta de que todo se rompiera, porque sostener dos versiones de uno mismo es agotador. Es vivir en vigilancia permanente, es no descansar nunca del todo. Ann y yo estaba cansado, profundamente cansado. El día que todo salió a la luz, no fue dramático como uno imagina. No hubo gritos, ni escenas memorables. Fue una pregunta sencilla, casi inocente, que no supe responder. Y en ese silencio se condensaron 15 años de mentiras pequeñas, de omisiones, de cobardía. Recuerdo la sensación física con una claridad brutal, el corazón golpeando demasiado fuerte, las manos frías, la garganta cerrándose. Vi cómo la confianza se rompía en tiempo real en los ojos de la persona que más había confiado en mí. No fue solo dolor. Lo que vi fue incredulidad, como si todo lo que creía conocer se hubiera vuelto extraño de golpe. Ese día perdí ambas vidas, la pública, porque dejó de sostenerse, la secreta, porque nunca tuvo un lugar real. Me quedé solo con la versión más cruda de mí mismo, sin escapes, sin anestesia, y ahí apareció algo que no esperaban, un duelo profundo, no solo por lo perdido, sino por el tiempo desperdiciado, siendo alguien a medias. Vinieron noches sin dormir, pensamientos obsesivos, una revisión constante del pasado, buscando el punto exacto donde todo se torció. Pero no hubo un solo punto, fue una acumulación de decisiones pequeñas, todas tomadas desde el miedo. Entendí que el daño no estaba solo en la infidelidad, sino en la mentira sostenida, en la erosión lenta de la confianza, en haber robado a otros la posibilidad de decidir con la verdad. Esa comprensión no me alivió, me aplastó. Si esta historia te resuena de alguna manera, si te sientes atrapado en una situación similar, o si estás lidiando con las consecuencias de decisiones difíciles, quiero que sepas que no estás solo. Buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. Un terapeuta puede ofrecerte las herramientas para entenderte, para reconstruirte y para encontrar un camino hacia una vida íntegra y honesta. Hablar de lo que nos pesa es el primer paso para sanar. Gracias por escuchar. Si este contenido te ha sido útil, considera suscribirte para más reflexiones como esta. El día que todo salió a la luz no fue dramático, no como te lo imaginas en las películas. No hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas memorables. Fue mucho más silencioso, mucho más devastador. Fue una pregunta sencilla, casi inocente, que yo no supe responder. Y en ese silencio, en esa pausa que se sintió como una eternidad, se condensaron 15 años de mentiras, 15 años de pequeñas omisiones, de verdades a medias, de una cobardía que me había carcomido por dentro sin que yo me diera cuenta del todo. Recuerdo la sensación física con una claridad brutal, casi como si estuviera sucediendo ahora mismo. El corazón golpeando demasiado fuerte contra mis costillas, tan fuerte que pensé que se iba a salir. Las manos heladas, sudorosas
incapaces de quedarse quietas, la garganta cerrándose, impidiéndome decir nada, ni una excusa, ni una disculpa. Vi cómo la confianza se rompía en tiempo real, justo frente a mí, en los ojos de la persona que más había confiado en mí, en este mundo. Y no fue solo dolor lo que vi en su mirada, fue algo peor. Fue incredulidad, como si de repente yo me hubiera convertido en un extraño, como si todo lo que creía conocer de nuestro mundo compartido se hubiera vuelto ajeno y falso de golpe. Ese día, en ese instante, perdí ambas vidas, la vida pública, la que todos conocían y que se sostenía con alfileres, se vino abajo. Ya no había nada que la sostuviera, y la vida secreta, esa que yo creía tener controlada, se desvaneció porque en realidad nunca tuvo un lugar real donde existir. Era un espejismo, una fantasía. Me quedé solo, completamente solo, con la versión más cruda y desnuda de mí mismo, sin escapes, sin distracciones, sin anestesia para el dolor. Y ahí, en medio de ese vacío absoluto, apareció algo que no esperaba. Un duelo profundo y abrumador, no solo por lo que había perdido, sino por el tiempo, por todos los años desperdiciados, siendo alguien a medias, alguien incompleto. Vinieron las noches sin dormir, esas en las que das vueltas en la cama y la mente no se detiene. Pensamientos obsesivos que se repetían una y otra vez, como un disco rayado, una revisión constante del pasado, buscando el punto exacto, el momento preciso donde todo se torció. ¿Cuándo fue? ¿Qué decisión tomé que me llevó por este camino? Pero la verdad es que no hubo un solo punto. No fue un único error catastrófico. Fue una acumulación, una bola de nieve de decisiones pequeñas, de lecciones cotidianas, y todas, absolutamente todas, fueron tomadas desde el miedo. Miedo a la soledad, miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente. Con el tiempo, entendí algo fundamental. El daño más grande no estaba solo en el acto de la infidelidad en sí mismo. El verdadero veneno, lo que destruyó todo, fue la mentira sostenida en el tiempo. Fue la erosión lenta y constante de la confianza, como el agua que poco a poco va desgastando la roca más dura. Fue haberle robado a otras personas la posibilidad de decidir con la verdad sobre la mesa. Les robé su autonomía, su derecho a elegir su propio camino basándose en la realidad, no en la ficción que yo había construido para mi propia comodidad. Y esa comprensión, lejos de aliviarme, me aplastó, me hundió bajo el peso de mi propia responsabilidad. No había excusas, no había justificaciones, solo estaba la cruda realidad de mis acciones y sus consecuencias devastadoras. Era el inicio de un camino muy largo y oscuro, el camino de enfrentar quién era realmente y qué había hecho. Gracias por escucharme. Si esta historia te resuena de alguna manera, suscríbete para seguir este viaje. El día que todo salió a la luz no fue dramático, no como te lo imaginas en las películas. No hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas memorables. Fue mucho más silencioso, mucho más devastador. Fue una pregunta sencilla, casi inocente, que yo no supe responder. Y en ese silencio, en esa pausa que se sintió como una eternidad, se condensaron 15 años de mentiras, 15 años de pequeñas omisiones, de verdades a medias, de una cobardía
que me había carcomido por dentro sin que yo me diera cuenta del todo. Recuerdo la sensación física con una claridad brutal, casi como si estuviera sucediendo ahora mismo. El corazón golpeando demasiado fuerte contra mis costillas, tan fuerte que pensé que se iba a salir. Las manos heladas, sudorosas, incapaces de quedarse quietas, la garganta cerrándose, impidiéndome decir nada, ni una excusa, ni una disculpa. Vi cómo la confianza se rompía en tiempo real, justo frente a mí, en los ojos de la persona que más había confiado en mí en este mundo. Y no fue solo dolor lo que vi en su mirada, fue algo peor. Fue incredulidad, como si de repente yo me hubiera convertido en un extraño, como si todo lo que creía conocer de nuestro mundo compartido se hubiera vuelto ajeno y falso de golpe. Ese día, en ese instante, perdí ambas vidas, la vida pública, la que todos conocían y que se sostenía con alfileres, se vino abajo. Ya no había nada que la sostuviera, y la vida secreta, esa que yo creía tener controlada, se desvaneció porque en realidad nunca tuvo un lugar real donde existir. Era un espejismo, una fantasía. Me quedé solo, completamente solo, con la versión más cruda y desnuda de mí mismo, sin escapes, sin distracciones, sin anestesia para el dolor. Y ahí, en medio de ese vacío absoluto, apareció algo que no esperaba. Un duelo profundo y abrumador, no solo por lo que había perdido, sino por el tiempo, por todos los años desperdiciados, siendo alguien a medias, alguien incompleto. Vinieron las noches sin dormir, esas en las que das vueltas en la cama y la mente no se detiene. Pensamientos obsesivos que se repetían una y otra vez, como un disco rayado, una revisión constante del pasado, buscando el punto exacto, el momento preciso donde todo se torció. ¿Cuándo fue? ¿Qué decisión tomé que me llevó por este camino? Pero la verdad es que no hubo un solo punto. No fue un único error catastrófico. Fue una acumulación, una bola de nieve de decisiones pequeñas, de lecciones cotidianas, y todas, absolutamente todas, fueron tomadas desde el miedo. Miedo a la soledad, miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente. Con el tiempo, entendí algo fundamental. El daño más grande no estaba solo en el acto de la infidelidad en sí mismo. El verdadero veneno, lo que destruyó todo, fue la mentira sostenida en el tiempo. Fue la erosión lenta y constante de la confianza, como el agua que poco a poco va desgastando la roca más dura. Fue haberle robado a otras personas la posibilidad de decidir con la verdad sobre la mesa. Les robé su autonomía, su derecho a elegir su propio camino basándose en la realidad, no en la ficción que yo había construido para mi propia comodidad. Y esa comprensión, lejos de aliviarme, me aplastó, me hundió bajo el peso de mi propia responsabilidad. No había excusas, no había justificaciones, solo estaba la cruda realidad de mis acciones y sus consecuencias devastadoras. Era el inicio de un camino muy largo y oscuro, el camino de enfrentar quién era realmente y qué había hecho. Gracias por escucharme. Si esta historia te resuena de alguna manera, suscríbete para seguir este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Piensa por un momento en esto. Nunca sabes a quién podría salvarle el día o incluso la vida. Escuchar una verdad que muy pocos se atreven a decir
en voz alta. A veces, una sola frase, una idea compartida, puede ser la chispa que alguien necesita para encender su propia luz en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos solos con nuestros pensamientos y luchas. Creemos que somos los únicos que pasamos por ciertas dificultades, que nuestras batallas son únicas y que nadie más podría entenderlas. Pero la verdad es que estamos más conectados de lo que imaginamos. Tus miedos, tus dudas, tus esperanzas son compartidos por miles, quizás millones de personas en este mismo instante. Cuando compartes un mensaje como este, no solo estás compartiendo un video, estás extendiendo una mano invisible a través de la pantalla, estás creando un puente de empatía y comprensión. Puede que esa persona que necesita escucharlo sea un amigo que sonríe por fuera, pero lucha por dentro, un familiar que se siente perdido, o un completo desconocido al otro lado del mundo que está a punto de rendirse. Tu simple acción de compartir puede ser el recordatorio que necesitan de que no están solos. Puede ser la validación que anhelan, la prueba de que sus sentimientos son reales y que hay un camino hacia adelante. Puede que este mensaje les dé la fuerza para dar el siguiente paso, para buscar ayuda, para hablar con alguien o simplemente para aguantar un día más. Piénsalo, cada vez que le das a compartir, estás enviando una ola de esperanza al universo. Y esas olas, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de cambiar el rumbo de la vida de alguien. Estás diciendo, en te veo, en te entiendo. Y no estás solo en esto. Ese es un regalo increíblemente poderoso. Así que te pido de nuevo, si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Dale like para que el algoritmo lo muestre a más personas. Suscríbete para que no te pierdas futuros mensajes de aliento y verdad. Y lo más importante, compártelo. Conviértete en un faro de luz para alguien que podría estar navegando en la oscuridad. Nunca subestimes el impacto que un pequeño gesto puede tener. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudarnos a difundir un mensaje de esperanza. No te desanimes, sigue adelante.